pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén, amén y amén. Aplauda al Rey de Reyes. Puede sentarse. Cuando usted lee la Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice allí, el apóstol Pablo le habla a los colosenses. La iglesia de los colosenses fue una iglesia que Pablo no fundó. La fundó esa iglesia un hijo espiritual del apóstol Pablo. Pero Pablo tenía autoridad sobre esa iglesia porque él había formado al pastor de la iglesia de los colosenses. Y Pablo le dice allí a la iglesia, le dice que cuando uno recibió a Cristo, uno fue trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser trasladado? Ser trasladado significa ser cambiado de una posición. Cuando uno no estaba en Cristo, cuando tú estabas en el mundo, practicando el pecado, viviendo atado, cegado por Satanás, tú estabas en una posición de condenación, de perdición. Pero cuando tú viniste a Cristo, tú fuiste trasladado a una posición de dominio, a una posición de salvación y vida eterna. Hubo un traslado, diga conmigo, un cambio de posición. Pero ese traslado desató una guerra en el mundo espiritual. Por eso cuando tú vienes a Cristo, muchas cosas van a comenzar a cambiar en tu vida, pero va a haber una resistencia en el mundo espiritual porque el diablo va a procurar sacarte del camino. Y la Biblia nos enseña que el creyente tiene diferentes tipos de batallas. El creyente en Cristo tiene diferentes tipos de batallas. La primera batalla que libra el creyente una vez que llega a Cristo se le llama, el apóstol Pablo la llamó, la batalla de la fe. ¿Cómo se llama la primera batalla? La batalla de la fe. El apóstol Pablo acá en 1 Timoteo 6:12 le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Echa mano de la vida eterna. Luego Pablo le vuelve a escribir a Timoteo en 2 Timoteo y Pablo dice estas palabras, escuche. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Acuérdense que 2 Timoteo, fue la última carta que el apóstol Pablo escribió y fue una despedida que Pablo hizo con Timoteo. Pablo se despide de Timoteo. Ya Pablo sabía que estaba próximo a morir. Él fue decapitado por el emperador Nerón. Y él se despide de Timoteo y por eso dice, he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Entonces, ¿qué es la batalla de la fe? Es una batalla que el creyente libra desde el primer momento que recibe a Cristo, en donde el creyente inicia una nueva carrera en Dios y en donde va a haber resistencia para que el creyente no termine esa carrera. Escúchame, la batalla de la fe es una batalla de perseverancia, de persistencia. La batalla de la fe es una batalla donde yo inicio el caminar en Dios, en la carrera del llamado de Dios y en donde Dios quiere que yo culmine esa carrera y podamos decir lo que dijo Pablo, he acabado la carrera. ¿Cuántas personas han comenzado la carrera del ministerio, pero se han quedado a mitad de camino? Han desmayado a mitad de camino. ¿Sabe por qué? Porque no pelearon la batalla de la fe. Pero Dios quiere que tú entiendas que lo que tú has comenzado tienes que concluirlo. Lo que tú empezaste tienes que concluirlo, llevarlo hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque la recompensa está en concluir lo que Dios te ha entregado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Hay una batalla, por eso Jesús le dijo a Pedro,
Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que el diablo va a atacar cuando tú llegas al evangelio es tu fe, para que no creas en lo que Dios ha hablado, para que no creas en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. El diablo va a atacar tu fe para que te rindas y desmayes a mitad de camino. Aleluya. Pero Dios quiere que tú te levantes como una guerrera, como un guerrero, como un batallador, como una batalladora, y persista y siga adelante y sigas peleando la buena batalla de la fe. Y le digas al diablo: no me rindo, me caigo pero me vuelvo a levantar, no me rindo, me heriste pero me sano la herida y sigo adelante, no me rindo, me enfermaste pero me vuelvo a levantar sano y sigo avanzando, me atacas a mis hijos pero yo me levanto y sigo peleando la buena batalla de la fe. Dios quiere gente que pelee la buena batalla de la fe, gente que no se rinda en medio de la batalla, sino que persista, avance y persevere hasta el fin, para que puedan decir lo que dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me queda la corona de vida eterna. Aplaude la gloria. Hay 4 cosas importantes de la batalla de la fe. Número 1, esta batalla está vinculada a la salvación de tu alma. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Número 2, la batalla de la fe está vinculado con la carrera del ministerio, el llamamiento supremo que tú has recibido. Esta batalla de la fe consiste de que lo que Dios te mandó a comenzar, tú lo vas a concluir. Si fuiste llamado a evangelista, vas a concluir lo que Dios te llamó a hacer, de predicar el evangelio y ganar almas para Dios. Si Dios te llamó a pastorear, vas a terminar lo que comenzaste. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Si Dios te llamó al apostolado, si Dios te llamó a predicar en un hospital, en una cárcel, si Dios te llamó a servir en la iglesia como albañil, qué sé yo, o para barrer la iglesia, tú vas a concluir lo que tú comenzaste. Gloria a Dios. No vas a dejar las cosas a medias. ¿Sabes por qué? Porque no te llamó Obel Morán, no te llamó hombre, te llamó el Todopoderoso, te llamó el más grande de los grandes, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué yo no me he rendido en el ministerio hasta el día de hoy? A pesar de que me han calumniado muchas veces, me han atacado. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que a mí no me llamó hombre. Yo sé que a mí no me llamó hombre, porque Dios me llamó a venir a esta ciudad. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Fue Él el que me llamó. Y como Él me llamó, yo le voy a rendir cuenta a Él, y no me voy a rendir en frente de las circunstancias, sino que voy a seguir peleando. Voy a seguir peleando, voy a seguir peleando la carrera del ministerio, voy a seguir peleando la buena batalla de la fe. No me importa el diablo que se levante, no me importan las críticas, las calumnias. Lo que me importa es que el que me llamó es fiel. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Número 3. La batalla de la fe es una batalla que consiste en mantener y guardar la fe que Dios te ha dado. No dejar que esa fe se caiga, que esa fe desista. Es decir, la batalla de la fe es mantenerse creyendo a pesar de las circunstancias difíciles y contrarias que se te presentan. No dejar de creer. ¿Sabe cuál es la peor desgracia que puede padecer un creyente? Es dejar de creerle a Dios. Por eso yo siempre he dicho, yo prefiero morir creyendo que vivir dudando. Porque si yo muero creyendo, yo voy a agradar a Dios. Yo voy a glorificar a Dios por medio de mi fe. Pero si yo vivo dudando, yo voy a deshonrar a Dios. Porque la Biblia dice que lo que no procede de fe es
pecado. Y número 4, la batalla de la fe implica mantenerse firme en las verdades del evangelio. No caer en apostasía. Por eso que la palabra apostasía significa desviarse de la fe. ¿Qué significa la palabra apostasía? Apartarse de la fe. Entonces, pelear la batalla de la fe significa mantenerme en la verdad, mantenerme en las verdades eternas del evangelio sin desviarme. Mire, ¿cuántas personas yo no he conocido que estaban en la verdad, estaban en la sana doctrina, en el evangelio, y se cambiaron para los testigos de Jehová? Se cambiaron para donde los adventistas. O sea, cayeron en apostasía. Por eso la batalla de la fe es mantenerse en la verdad. Es mantenerse firme en las verdades eternas del evangelio, en la sana doctrina. No dejar que por medio de TikTok, por medio de YouTube, por medio del Facebook, alguien te engañe y te meta gato por liebre. No, pelear la buena batalla de la fe es mantenerse en la verdad de Dios, es no desviarse de la verdad de Dios, es mantenerse anclado en la verdad de Dios, que nada ni nadie te desvíe de esa verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso el apóstol Pablo, hermano, escuche. El apóstol Pablo fue un hombre que entendió lo que era la batalla de la fe. Y él pudo decir, y él aconsejó las iglesias que él fundó. Escuche. Por ejemplo, él pudo decir, le dijo a Timoteo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, velad y estar firme en la fe. Le dijo a los filipenses, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Le dijo a los colosenses, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Es decir, él motivó a las iglesias a que no perdieran la fe. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? A que se mantuvieran anclados en la fe, se mantuvieran firmes en la fe. También Pablo le dijo a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunas. 1 Timoteo 1:19. También le dijo a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes en fe. Mantente firme en la fe. No dejes que nada te mueva de la fe en Cristo Jesús. Dile que está a tu lado. No te rindas. No dejes que la barca se hunda en medio de la tormenta. Sigue creyendo. Aunque no lo veas, sigue creyendo. Sigue caminando. Sigue avanzando. Sigue creyendo. Porque el que prometió es fiel. El que prometió es fiel. Alábalo. Aleluya. Gloria a Jesús. 2. La segunda batalla que libra el creyente, la batalla del alma contra los deseos carnales, según 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Quiero que se ubique, lo lea por favor. Vea lo que dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuál es la segunda batalla que libra el creyente? Es la batalla contra la carne. Diga conmigo, la batalla contra los deseos carnales. Es una batalla interna. Cuando usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que los deseos carnales es uno de los mecanismos que gobierna el mundo. 1 de Juan capítulo 2 versículo 16 dice que el mundo tiene 3 mecanismos por el cual opera: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne son aquellas inclinaciones que tiene el hombre hacia el pecado. Me llama la atención, el apóstol Pedro dice que os abstengáis, no dice que reprendáis.
No dice que reprendáis, dice que os abstengáis. Y me llama la atención porque la palabra abstengáis o abstenerse, el verbo abstenerse, aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe lo que significa abstenerse? Significa privarse de algo. Significa negarse a disfrutar de ciertas cosas. Negarse. Algo muy parecido de lo que Jesús dijo cuando le habló a sus discípulos, que el que me sigue, niéguese a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Escuche, la carne tenemos que aprender a abstenerla. La carne no la podemos reprender. Usted no puede decir, carne, te reprendo en el nombre de Jesús. No, la carne se abstiene y se somete. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Se tiene que aprender a someter por medio del Espíritu Santo. El creyente tiene que desarrollar una abstención de la carne. Escúcheme, el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Los demonios fueron vencidos en la cruz del Calvario, pero la carne sigue viva en el creyente. ¿Y qué Dios nos enseña? Abstenernos. Abstenernos de los deseos carnales. ¿Qué se necesita en nosotros para desarrollar una abstención de la carne? Se necesita dominio propio. Se necesita dominio propio. Templanza. ¿Qué es la templanza? Cuando usted lee Gálatas 5:22, la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Es la capacidad para controlar las decisiones que tomamos. Es la habilidad que el Espíritu Santo nos da para poder vencer los deseos de la carne, la templanza, el dominio propio. ¿Sabe por qué Sansón, cada vez que le provocaba, se ponía a pecar con la filistea incircuncisa? Porque él no tenía dominio propio. Cuando una persona no tiene dominio propio, fácilmente hace locuras. Fácilmente, me llama la atención porque Sansón, después que mató a los 1000 filisteos con la quijada del burro, terminó acostándose con una prostituta. Después de operar con la unción del poder de Dios, así hay creyentes. Escuche, que usted los ve en la unción, usted los ve en el poder, y al ratico usted los ve pecando, haciendo desastres. ¿Sabe por qué? Porque no tienen dominio propio, no tienen templanza. La iglesia necesita desarrollar dominio propio. La iglesia necesita desarrollar templanza para controlar los deseos de la carne, para controlar los deseos que batallan contra el alma. Hay una batalla interna en el alma que se está librando contra los deseos de la carne. ¿Y sabes cómo se logra vencer? A través de la templanza, el dominio propio, que nos ayuda a abstenernos de los deseos carnales. ¡Alábalo! ¡Aleluya! ¿Cuántas personas, hermano, usted ve en un púlpito adorando a Dios? Cantan bonito, predican bonito. Usted los ve en un momento fluyendo en la unción, pero al poco tiempo usted los ve revolcándose en el pecado. Usted lo ve dándole lugar a la carne. Usted los ve fornicando, adulterando. No tienen temor de Dios para pasar al púlpito a cantar, a predicar. ¿Sabe por qué? Porque no han desarrollado templanza, dominio propio, ni tienen temor de Dios. Cuando la iglesia entra en la templanza, en el dominio propio, es una iglesia que va a caminar en el espíritu. Es una iglesia que va a someter los deseos de la carne. Cuando esté viendo el Facebook y aparezca la mujer desnuda, aparezca la mujer con poca ropa, él pasa eso de allí. No voy a estar viendo, porque tiene dominio. Para decir el pecado, no. Para decir el pecado, no. Necesitamos una iglesia que tenga dominio propio, una iglesia que le diga el pecado, no. Una iglesia que camine en el espíritu, una iglesia que se guarde para Dios. Por eso Pablo le dijo, el apóstol Pedro decía, los deseos del alma, que los deseos de la carne que batallan contra el alma, absténganse, absténganse, absténganse.
La palabra templanza en el griego es la palabra enkrateia. Es el control ejercido por medio del poder del Espíritu Santo para no hacer lo que queremos, sino lo que conviene. Si hay alguien que necesita, los hombres que están ungidos de Dios, algo que se necesita templanza, porque vamos a ser tentados, vamos a ser, aleluya, por el diablo. El diablo nos va a querer incitar a la fornicación, al adulterio, a decir cosas que no tenemos que decir. Y sabes algo que nosotros, los que estamos en el altar ministramos, necesitamos, en lo que estamos ministrando en el altar necesitamos templanza. Templanza para controlar la lengua, templanza para controlar los ojos, templanza para controlar lo que escuchamos, templanza para controlar, alabado sea Dios, lo que vemos, lo que hacemos. Necesitamos santificar los ojos, necesitamos santificar los oídos, necesitamos santificar la lengua, pero todo esto es posible por medio de la templanza. Sansón no le faltó el poder de Dios, a Sansón le faltó la templanza. Él tenía poder y él tenía unción, pero le faltaba templanza. ¿Y cómo murió Sansón por falta de templanza? Ciego. Porque cuando no tenemos templanza, dominio propio, terminamos haciendo locuras, terminamos haciendo cosas locuras, aleluya, creyendo que estamos haciendo las cosas a espaldas de Dios y nadie se va a enterar de lo que hacemos. Y algo que el diablo odia es el llamado que Dios te ha dado. Algo que el diablo odia es la unción que Dios te ha dado. Algo que el diablo odia es el llamamiento que tú has recibido. ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios es un llamamiento supremo. ¿Por qué supremo? Porque no te lo hace hombre. ¿Por qué supremo? No te lo puede dar la universidad. No te lo puede dar el instituto bíblico. ¿Por qué supremo? Porque fue Dios mismo quien te llamó. ¡Aleluya! ¿Cómo hacemos que la carne, la debilidad de la carne se someta a Dios? Velando, orando, buscando de Dios. En la medida que tú oras, en la medida que tú clamas, en la medida que tú buscas a Dios, los deseos carnales se van a someter. Vas a entrar en una abstención de la carne. Se va a someter la carne. En la medida que tú buscas a Dios, el dominio propio se va a desarrollar y le vas a decir al pecado, ¡no! Oh, yeah. La batalla del alma es la batalla, una de las batallas más terribles que libra el creyente. Y se le lleva a cabo en 3 niveles. Escúcheme, la batalla del alma se lleva a cabo en 3 niveles. Número 1, en la mente. A través de pensamientos. Escuche, ¿cómo es la batalla en la mente? Ideas, imágenes, razonamientos y sueños satánicos, sueños morbosos. Es una batalla constante. La mente es influida por el entorno que te rodea. La batalla en la mente es una batalla terrible. Escucha, la mente es el sistema más complejo del ser humano. Lo más difícil todavía hoy en día, los científicos que están estudiando el cerebro no han descubierto totalmente todo lo que significa el cerebro, los hemisferios, los lóbulos del cerebro. Todavía los científicos están estudiando porque es la parte más compleja y es en donde está la mente, el sistema más complejo del hombre. Por eso Pablo, la Biblia enseña que la mente hay que renovarla. La mente hay que renovarla constantemente. Pablo le dijo a los efesios, renueva el espíritu de tu mente. ¿Por qué dice el espíritu de tu mente? Porque la renovación comienza en el espíritu y después se transmite hacia el alma, hacia la mente. Tú tienes que renovarte en el espíritu para que luego la mente se renueve. ¿Cómo te renuevas espiritualmente? Cuando oras. ¿Cómo te renuevas espiritualmente? Cuando escuchas la palabra, cuando lees la Biblia. ¿Cómo te renuevas espiritualmente? Cuando vienes al culto, vienes a la iglesia. ¿Cómo te renuevas constantemente? Aleluya. Cuando adoras a Dios, cuando alabas a Dios, eso te lleva a una anacainosis, a una renovación espiritual. Tu mente se renueva y entras en una transición. Sale de la mente carnal que es tentada y entras en la mente espiritual, la mente de Cristo. Número 2. La batalla en el alma se lleva a cabo en las emociones, los sentimientos. Las emociones son bombardeadas por Satanás, por el sistema, para que en vez de tú sentir gozo, sientas tristeza.
para que tú, en vez de tener paz, tengas tormento. ¿Cuántas personas no se levantan en la mañana tristes y no saben ni por qué están tristes? Hay una batalla en las emociones. Las emociones, escúchame, son una parte del alma que son las más inestables. Usted puede estar contento ahorita y a los 2 minutos enojarse por una noticia que le dan. Las emociones son muy cambiables. Por eso nosotros como iglesia tenemos que aprender a controlar las emociones, a no ser emocionalistas, a ser emocionales, porque todos somos emocionales, pero no emocionalistas. Emocionalista es el extremo cuando las emociones, usted no tiene control sobre sus emociones. Usted no controla las emociones. En tercer lugar, el tercer nivel de batalla en el alma es en la voluntad de la persona. La voluntad es el mecanismo para tomar las decisiones. Los pensamientos influyen en las emociones y las emociones influyen en la voluntad. Todo lo que te rodea, el entorno, influye en tu voluntad para que tú tomes malas decisiones. ¿Qué Dios tiene que hacer en la voluntad del hombre? Dios tiene que quebrantar la voluntad. Dios tiene que confrontar la voluntad para que esa voluntad se rinda a Dios. ¿Qué Dios tiene que hacer en la mente? Tiene que llevarte a una renovación de la mente. ¿Qué Dios tiene que hacer en las emociones? Tiene que llevarte a controlar las emociones por el Espíritu. ¿Y qué Dios tiene que hacer en la voluntad? Tiene que llevarte a un quebrantamiento de la voluntad para que tú rindas la voluntad de Dios y digas lo que Jesús dijo. Hágase tu voluntad, pero no la mía. Eso Jesús lo dijo en Getsemaní. Jesús fue quebrantado. Por eso dice la Biblia que de lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús fue quebrantado en la voluntad. Todo creyente tiene que ser quebrantado en la voluntad para que ya no haga lo que quiere, sino que haga lo que Dios dice. Alábalo. Aplauda al Rey de Reyes. La tercera batalla que se libra, hablamos de la batalla de la fe, número 1. Número 2, la batalla contra los deseos que batallan contra el alma. Número 3, la batalla contra Satanás y los demonios. Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué hizo Pablo cuando habló de la batalla contra los demonios? Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Pablo habló de la arma dura. Diga conmigo, diga que está a su lado. El apóstol Pablo habló de la armadura. Y él dijo: tomad la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué debemos de hacer en esta batalla contra Satanás y los demonios? Debemos de tomar la armadura espiritual. Explico rápido. La armadura que Pablo usa en Efesios era la armadura del soldado romano. Él toma como ejemplo. Y esa armadura tenía seis partes o 6 elementos. Número 1, lo primero que el apóstol Pablo menciona es el cinturón de la verdad. Pablo dice, Efesios 6:14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque lo primero que el diablo hace cuando te va a atacar, el diablo te ataca con la mentira. Por eso la Biblia lo llama padre de mentira. La verdad es un arma espiritual poderosa. La Biblia dice: ceñíos los lomos con la verdad, con el cinturón. El cinturón del soldado romano era de cuero, de hebillas y plaquitas metálicas y tachones. Se usaba para ceñir la túnica y sujetar la espada. El cinturón sujetaba la túnica, era un vestido que usaba el soldado, apretaba y sujetaba la espada, para que cuando el soldado andaba corriendo, la vestidura no lo detuviera, sino que estaba ceñido. Según el rango del soldado, el cinturón variaba de colores. Según el rango. Podía ser negro, podía ser azul.
El cinturón permitía que el soldado tuviera movilidad en la guerra. ¿Qué es lo que hace la verdad cuando opera en nuestro corazón? Nos da movilidad en el mundo espiritual para desplazarnos, para confrontar los demonios, para echarlos fuera, a no quedarnos estáticos, a no quedarnos paralizados, sino movernos en el río del Espíritu, movernos en el río de Dios. Por eso Jesús dijo que los que creen, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe? Yo explicaba la diferencia de un río y de un lago. Es que en el lago el agua no fluye, el agua está estancada, pero en el río hay una corriente que está fluyendo. En un río hay una corriente que está fluyendo de agua, y es una agua viva, es un agua que se está purificando, es un agua que no está estancada. Cuando el creyente comienza a operar en la verdad, se va a mover en el río del Espíritu, se va a mover en el río del Espíritu Santo, y se va a estar moviendo en el poder de Dios. ¿Cuál es el segundo elemento de la armadura? La segunda parte. La coraza de justicia. Estoy hablando rápido esto. Voy a intentar enseñar esto rápido. La coraza de justicia. La coraza era de cuero grueso. Escuche. La coraza era de cuero grueso. ¿De qué habla la Biblia cuando habla del corazón? Habla de la parte más importante del hombre. El corazón es el centro de la vida. El corazón, en un sentido espiritual, es la parte más importante del creyente. Por eso dice, Pablo le dijo a los romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Desde el corazón nosotros creemos o dudamos. Dice, Salomón dijo que del corazón emana la vida. ¿Qué protegía la coraza? El corazón. El tercer elemento de la armadura era el calzado del apresto del evangelio de la paz. El calzado. ¿Cómo era el calzado del soldado romano? Escuche. El calzado del soldado romano era una sandalia de cuero con suela gruesa y con clavos. Tenía clavos. Esto le daban tracción y agarre al soldado. Cuando el soldado romano pasaba por el barro o un terreno pantanoso, él no se quedaba enterrado, porque los clavos le daban mayor movilidad y no dejaban que ellos se quedaran en el mismo lugar. ¿De qué habla el calzado del apresto del evangelio de la paz? ¿De qué habla? Habla de la evangelización que el creyente debe hacer al mundo. Escuche, la palabra apresto en el griego es la palabra etoimasia, que significa estar dispuesto y preparado. Es decir, la palabra presto tiene que ver con una preparación que el creyente debe desarrollar para llevar el mensaje del evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias y aparece 77 veces en el Nuevo Testamento. Habla de las buenas noticias de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, el creyente debe colocarse el calzado, las sandalias de guerra, para llevar el mensaje del evangelio a los perdidos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Número 4. La Biblia habla del escudo de la fe. ¿Cómo era el escudo del soldado romano? Es importante entender esto. El escudo del soldado romano era de madera contrachapada, cubierta con cuero. Era de madera cubierta con cuero. Era un escudo rectangular y curvado. Era así. Era así. El soldado se metía aquí y el escudo protegía aún de este lado y de este lado. Y era un escudo que medía de 1,7 metros a 1,20 centímetros, más o menos como por aquí. Era bien grande el escudo. Y pesaba entre 5 a 7 kilogramos. Era bien liviano para el tamaño que tenía el escudo. Estaba diseñado para cubrir la mayor parte del cuerpo del soldado. Cuando enviaban las flechas, el soldado tomaba el escudo de la fe. Por eso dice, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Él sacaba el escudo, lo protegía de las flechas, de las espadas, de todo. Era un arma poderosa para traer protección. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? El escudo protegía el cuerpo completo de las flechas, las lanzas, las espadas, todo lo que venía. Por eso el creyente tiene que constantemente sacar el escudo de la fe. Cuando el diablo te lanza dardos, pensamientos para traer duda a tu corazón, para turbarte, tú sacas el escudo de la fe. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Número 5, el yelmo de la salvación. ¿Cómo era el casco que usaba el soldado romano?
se le llamaba galea, se le llamaba el casco. Era de metal, de bronce o de hierro. Era de metal, protegía la cabeza, el cuello y la frente. Ese casco tenía unas láminas aquí que protegían la cara y aquí atrás. Tenía algo sobresaliente de metal que protegía el cuello de una espada, de un espadazo de algo. Eso se le llama el yelmo de la salvación. Protegía la espalda, protegía el cuello, protegía la cara y protegía la cabeza. Y número 6, la Biblia menciona también la espada del Espíritu, que hablando del soldado romano, se le llamaba gladius. Era una espada corta. Una espada que medía 55 centímetros, así, cortica. De 55 a 63 centímetros la hoja de la espada, y era de hierro. ¿Qué representa la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Esta armadura es la que el creyente debe usar cuando el diablo se le levanta. Cuando el diablo te ataca, vas a sacar la coraza de la justicia. Cuando el diablo te ataca, vas a tomar el yelmo de la salvación. Cuando el diablo te ataca, vas a tomar el escudo de la fe. Vas a ceñirte el cinturón de la verdad. Vas a tomar, alabado sea Dios, el calzado del apresto del evangelio. Vas a tomar la armadura y vas a avanzar en fe contra el diablo y los demonios. ¡Alábalo! Aparte de estas armas, ¿qué otras armas Dios le dio a la iglesia? Hay otras más, o yo las estaba anotando del material que yo escribí de guerra espiritual. Hoy me puse a anotar allí. Yo escribí una guía de guerra espiritual. El que quiera yo se la puedo compartir gratis por WhatsApp. ¿Cuáles son las otras armas que Dios le ha dado al creyente? El nombre de Cristo, aparte de la armadura de Dios. Yo escribí acá: el nombre de Cristo es el nombre que tiene más autoridad sobre el universo. El nombre de Cristo, se mencionan 10 funciones en la Biblia por el cual se usa el nombre de Cristo. Rápidamente lo voy a decir. Número 1, el nombre de Cristo se utiliza para echar fuera demonios. Marcos 16, 17. Se utiliza para orar por los enfermos. Marcos 16, 18. Se utiliza para profetizar y congregarse a adorar a Dios. Mateo 18, 20. Se utiliza para pedir al Padre y recibir respuesta del Padre. Se utiliza para predicar arrepentimiento de pecado y recibir vida eterna. Lucas 24, capítulo 24, versículo 47. Juan 20, 31. Se utiliza para ministrar milagros. Marcos 9, 39. Lo utilizó el Padre para enviar al Espíritu Santo. ¿En qué nombre envió el Espíritu Santo el Padre a la tierra? En el nombre de Jesús. Juan 14, 26. Se utiliza para recibir a los niños. Lucas 9, 48. Se utiliza para otorgar algo a alguien. Marcos 9, 41. Otra arma que Dios nos ha dado a nosotros en la guerra espiritual es la sangre de Cristo. Hay 10 funciones de la sangre de Cristo. ¿Por qué fue la sangre de Cristo? ¿Por qué fue por medio de la sangre de Cristo que Dios nos salvó y no fue por medio de la sangre de otro hombre? Porque la sangre de Cristo es la única sangre que no estaba contaminada por el pecado. Cuando Adán pecó y Eva, ¿cómo se transfirió el pecado hacia su descendencia? Por medio de la sangre. Se transfirió la sangre hacia Caín, hacia Abel, hacia todos. ¿Cómo nosotros nacimos en pecado? Porque nuestra sangre está contaminada por el pecado. El único que nació y no tenía pecado en su sangre se llama Cristo. Era una sangre pura. Era una sangre santa. Por eso fue la sangre de Cristo la que se derramó en la cruz del Calvario. Hubo 7 derramamientos. Yo lo he explicado muchas veces acá. Cristo derramó sangre de su frente, de su cabeza, de su espalda, de sus manos, de sus pies, de su costado. No voy a explicar eso hoy. Pero hubieron 7 derramamientos y cada derramamiento cumplió una función. La Biblia habla de 10 funciones de la sangre de Cristo. Número 1, la sangre de Cristo es utilizada para pelear contra el diablo y los demonios. Apocalipsis 12, 11. Es usada para recibir redención. Efesios 1, 7. Es usada para entrar al lugar santísimo. Hebreos 10, 19. La sangre de Cristo también es usada para santificar al pueblo. Hebreos 9, 14. También es usada para ratificar el nuevo pacto. Jesús la utilizó
para confirmar el nuevo pacto, Mateo 26, 28, en la Santa Cena. Él dijo, esta es la sangre del pacto. También se utiliza para la justificación del creyente delante de Dios, Romanos 5, 9. Para protección, Éxodo 12, 13. Cuando el espíritu de la muerte se movió en Egipto y mató a los primogénitos de los egipcios, dice que en la entrada de las casas de los hebreos, la sangre fue aplicada en la entrada y el ángel de la muerte no entró, no pudo destruir porque había una sangre que trajo protección. ¿Cuánto le dan la gloria? Es usada para hacer la paz entre el creyente y Dios, Colosenses 1:20. También fue usada por Jesús para ganar a su iglesia en la cruz del Calvario por medio de su sangre, Hechos 20:28. También es usada para la propiciación de los pecados, Romanos 3:25. Estoy hablando bien rápido. Esta prédica se está grabando, usted la puede ver por YouTube luego y va a anotar todos los textos bíblicos. Aparte de estas armas, también Dios le dio otras armas al creyente. Dios le dio unción. Unción es la habilidad que Dios le otorga al creyente a través del poder de Dios para operar en el poder de Dios. Eso es unción. Es la capacidad que Dios te ha dado para operar en el poder de Dios. También Dios le dio al creyente autoridad. La palabra autoridad significa derecho legítimo, derecho legal. También Dios le dio al creyente, aparte de la autoridad, unción. Dios le dio al creyente la armadura de Dios que la acabamos de mencionar. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aplauda al Rey. Estoy enseñando, hermano. ¿Qué debe hacer la iglesia frente a Satanás y a los demonios? Número 1, no debe darle lugar al diablo. Efesios 4:27 dice así, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa dar lugar? Significa abrirle puertas. La palabra lugar en el griego es la palabra topo, de ahí sale la palabra topografía, que es el arte para medir el terreno. El creyente no puede abrirle puertas al diablo, darle un terreno al diablo, porque el diablo lo va a aprovechar y te va a destruir. Número 2, la iglesia debe estar firme contra las acechanzas del diablo, Efesios 6:11. Número 3, la iglesia debe resistir al diablo, Santiago 4:7. ¿Cómo la iglesia resiste al diablo? De dos maneras. ¿Cómo resistimos nosotros al diablo? La Biblia enseña dos formas de resistirlo. Número 1, sometiéndose a Dios, Santiago 4:7. Y número 2, estando firme en la fe, Primera de Pedro 5:9. Número 4, la iglesia tiene que aprender a echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué se necesita para echar fuera demonios? Se necesita la autoridad de Dios y la fe en Cristo. Número 5, la iglesia no puede ignorar las maquinaciones del enemigo, según de Corintios 2:11. Mire, ¿cuántas personas a mí no me ha tocado ministrar en la iglesia que los demonios los han enfermado y ellos no saben que son los demonios? Y no saben que fue Satanás que le envió esa enfermedad. ¿Por qué? Porque ignoran las maquinaciones del diablo. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades sean del diablo, pero hay muchas cosas que suceden en el creyente que son originadas por Satanás. Por eso la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. La palabra maquinación en el griego es la palabra noema, que significa actuar planificadamente. Cuando el diablo va a hacer algo en tu contra, él planifica, él no anda improvisando. Eso es lo que significa la palabra maquinación, que él prepara todo, lo planifica para atacarte. Número 6, la Biblia nos enseña que no podemos caer en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo 3:7. ¿Cómo se logra evitar caer en lazo del diablo? Guardando nuestro testimonio con los de afuera y con los de adentro. Y número 7, la Biblia nos enseña a apagar todos los dardos de fuego del maligno, Efesios 6:16. ¿Cómo se logra apagar los dardos de fuego del maligno? Tomando el escudo de la fe. La otra batalla, ya estoy concluyendo, la otra batalla que libra el creyente es la batalla con el sistema del mundo. El creyente libra una batalla de la fe, libra una batalla contra Satanás, libra una batalla contra los deseos del alma, pero también libra una batalla con el sistema del mundo.
Vea lo que dice 1 de Juan 5, capítulo 5, versículo 4 al 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo tú logras vencer al sistema que te rodea? Cuando tú has nacido en Dios, cuando tú has recibido el ADN del Padre, cuando tú has recibido, aleluya, la genética de Dios, cuando tú has nacido no de carne ni de sangre, sino por medio del Espíritu Santo. Una persona que ha nacido de nuevo está habilitada sobrenaturalmente para vencer el sistema mundano, satánico que nos rodea. ¿Cómo lo vencemos? Cuando hemos nacido de nuevo. Y todo el que es nacido de nuevo, Dios le ha dado algo que se llama la medida de la fe. Por medio de esa medida de fe, tú vences el sistema que te rodea. Aleluya. Hay tres mecanismos del mundo. ¿Cómo el mundo opera? Número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida. 1 de Juan 2:16. Hay dos fuerzas influyentes del mundo que dice la Biblia. Número 1, los rudimentos del mundo. Gálatas 4:3, Colosenses 2:8, Colosenses 2:20. Los rudimentos del mundo. Número 2, las corrientes de este mundo. Efesios 2:2. Esas son dos fuerzas que influyen constantemente para apartarte de Dios. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay una batalla constante.